De vuelta en la primera emisión y estamos en nuestra sección Ventana a Europa, hoy con una presencia especial, no solo de nuestro invitado habitual, que es Gauthier Mignot, el embajador de la Unión Europea en México, a quien saludo. ¿Qué tal, señor embajador? ¿Cómo estás? Hola Pascal, muy bien, gracias. Pero hoy viene acompañado de dos embajadores de países de la Unión Europea, Marius Lazurka, el embajador de Rumanía en México. ¿Qué tal, embajador? Todo bien, muchas gracias por Muchas la invitación. gracias, muchas gracias. Bueno, yo estoy acostumbrado a decir Rumanía, pero usted me corregirá si debo decir Rumania. Los dos son. Los dos son correctos. Correctos, ¿verdad? sí. Muy bien, perfecto. Y Maciej Zietaraki, que es el embajador de Polonia en México. Señor embajador, ¿qué tal? ¿Cómo está, Pascal? Muchas gracias por el espacio y saludos a todos. Encantados de tenerlos aquí. Bueno, vamos a hablar sobre la Unión Europea, pues un bloque de países que se ha ido ampliando con el tiempo, tiene 27 en este momento, pero pues la previsión es que pueda llegar a ser todavía más amplio. Polonia y Rumanía fueron parte de la ampliación que se dio entre 2004 y 2007, así que será interesante conocer su experiencia y también pues hablar de la Unión Europea ante un mundo que está en múltiples crisis. ¿Qué tal? ¿Cómo introducirías esta plática, embajador? Pues primero recordando que acabamos de celebrar el 1 de mayo pasado los 20 años de la gran ampliación de 2004, durante la cual entraron 10 países nuevos, entre los cuales Polonia, y luego 3 años después, en el 2007, entraron también Rumania y Bulgaria. Y Polonia y Rumania sí, fueron los más grandes de esta ola de ampliación, que ha sido muy exitosa realmente si miramos hacia atrás, el resultado de esta, lo que fue una revolución para la Unión Europea, después de la caída del muro de Berlín, por supuesto con la entrada de países que eran ex miembros del bloque soviético, pero también algunos otros países de la ex Yugoslavia como Eslovenia o pequeñas islas del Mediterráneo como Chipre o Malta. Sí, bueno, pues vamos a empezar a pedir a nuestros invitados su punto de vista sobre lo que ha significado su incorporación a la Unión Europea, 20 años de estancia en este bloque. Comienzo con usted, embajador Lazurka. ¿Qué ha significado para Rumanía ser parte de la Unión Europea? Pues mucho, y yo diría antes de todo que lo más importante es entender que la integración en la Unión Europea es un proceso. Es un proceso que empieza con las negociaciones bastante complicadas y largas, que de hecho representan un proceso de transformación profunda de toda la sociedad, de toda su economía, de todos sus valores en el país, que se integra por ese proceso de negociación en la Unión Europea. Entonces, nosotros empezamos este proceso muchos años antes de la integración en la Unión Europea, y la integración ha sido como la confirmación del éxito de este proceso de transformación tan profunda de nuestra sociedad. Después de la integración, la transformación de Rumanía se aceleró. Por ejemplo, el PIB, el tamaño y la dinámica de la economía rumana ha sido muy, muy fuerte, y esto es uno de los argumentos más importantes sobre el éxito de esta política de ampliación de la Unión Europea, una política que sigue siendo muy importante porque este proceso de ampliación no se paró con la última oleada de ampliación que incluso a Croacia. Muy bien, para Polonia, embajador Zietar, a mí siempre me ha impresionado mucho pues, el éxito económico que tiene su país, ¿no? Después de haber vivido pues, un momento muy, muy difícil, destructivo en la Segunda Guerra Mundial, y luego pues, ser parte del bloque soviético, un país que me da la impresión marcha muy bien. Sí, Pascal, efectivamente, pero quiero también subrayar que no es solamente esto, no es solamente la economía, el PIB, igual que en el caso de Rumania, de Polonia, se duplicó desde el 2004, y el PIB per cápita igual. Entonces es un salto enorme, pero también es una opción que yo diría, no solamente de con quién hacer negocios, dónde exportar nuestros productos, sino qué modelo de civilización escoger, ¿no? Porque Polonia, después de pertenecer al bloque soviético,
regresa a Europa. En el año 89 nos independizamos de la Unión Soviética y después de un proceso de 10 años de preparación, desde el 94 finalmente formamos parte de la Unión Europea, que representa un sistema de valores, un sistema político de respeto a derechos humanos, respeto al medio ambiente, que es lo contrario de lo que significaba el bloque soviético, ¿no? Que básicamente era una destrucción del potencial humano, un menosprecio por medio ambiente. Polonia era un país muy contaminado en los años 80 y un atraso terrible en el desarrollo económico. Déjeme detenerlo ahí porque tenemos que hacer una pausa obligada, pero bueno, hay muchas más preguntas sobre las cuales me gustaría plantear a nuestros invitados, así que regresamos enseguida para esta discusión, esta mesa. Regresamos. Estábamos en el corte cómo se han transformado los distintos países recientemente integrados o integrados hace 20 años a la Unión Europea, Polonia y Rumanía. Antes países expulsores de mano de obra y ahora países que están dentro de una unión que tiene una enorme movilidad, pero que también se han vuelto países cuyos habitantes van a otras naciones de la Unión Europea a montar negocios, embajador Zietara. Efectivamente, y bueno, dentro de la Unión Europea los polacos podemos poner cualquier negocio, establecer una actividad económica. Los polacos no somos ya solamente la mano de obra barata, ¿no? El famoso plomero. El caso del plomero polaco, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, efectivamente, Polonia es un receptor de migrantes y de refugiados. Recibimos a más o menos 1.200.000 refugiados ucranianos, pero también hay grupos importantes de migrantes económicos de países tan diferentes como la India, como Turquía, Georgia, obviamente Bielorrusia, una gran comunidad bielorrusa, pero hay gente también de Afganistán, de Pakistán, ¿no? Entonces, Polonia sí necesita mano de obra, tenemos un déficit de mano de obra y mucha gente encuentra su trabajo, su oportunidad de trabajo en Polonia hoy en día. Dado que los habitantes de los diferentes países de la Unión Europea tienen ese derecho de laborar en otros países, ¿qué tanto se vuelve el idioma un obstáculo o digamos una condición para migrar y poder trabajar? Un obstáculo no. Yo diría que los europeos tienen esta capacidad histórica, digamos, que viene como natural para nosotros de aprender lenguas. Y esto me da la oportunidad de recordar que hay 24 lenguas oficiales en la Unión Europea y que hay servicios de crear la oportunidad para todas estas lenguas de sentirse como lenguas oficiales de verdad en la Unión Europea. En lo que concierne la diáspora rumana en la Unión Europea, porque hay muchos rumanos que trabajan, tienen negocios en la Unión Europea, yo diría que los rumanos prefieren en general los países de lenguas romances, como Italia, España, Francia, sobre todo por esta razón, porque hay como una raíz común. Una raíz común y una más grande facilidad para aprender estas lenguas. Pero estamos, yo diría, en la misma situación que Polonia. Sí. Por un lado hay una diáspora europea, rumana, bastante grande. Es una diáspora circular, no hay un movimiento unilateral desde Rumania hacia Francia o Italia o España, sino un movimiento circular de esta mano de obra rumana y europea al mismo tiempo. Por otro lado, el año pasado, por ejemplo, ha sido el primer año en los últimos 20, cuando Rumania registró una ampliación, un crecimiento de su población por el flujo migratorio hacia Rumania. Yo tuve dos experiencias muy extraña durante mis vacaciones en Rumania, cuando tuve que hablar en inglés con el chofer de taxi y en inglés con el mesero en más de 2 o 3 restaurantes en Rumania. Entonces hay un cambio cultural bastante importante. Claro, interesante. Embajador Gauthier Mignot, ¿cómo va el proceso de ampliación de la Unión Europea?
Efectivamente, la ampliación no es solamente el pasado, es también el futuro de la Unión Europea. Hay 9 países que tienen el estatus de candidatos, además de Kosovo, que tiene, bueno, que no todos los Estados miembros lo reconocen como un Estado, pero se le reconoce una vocación europea. Entonces, en los ¿Cuáles otros son? ¿Georgia es uno Los más? otros son países de la ex Yugoslavia, como es el caso de Kosovo también, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. Y está también Albania. Luego están los países del Caucaso, Ucrania, la República de Moldavia, perdón, Ucrania y Georgia, y en el Caucaso y la República de Moldavia. Y finalmente está el caso de Turquía, que sigue teniendo el estatus oficial de candidato. Entonces, están en diferentes fases del proceso de adhesión. Algunos están ya negociando su tratado de adhesión. Como se recordó anteriormente, es un proceso largo, pero eso quiere decir que tenemos una decena de potenciales nuevos miembros para los próximos años o décadas, y entonces nos tenemos que preparar también dentro de la Unión Europea para esa nueva ola de ampliación que va a representar muchos retos, por ejemplo, todos los fondos de apoyo, de cohesión, la política de desarrollo regional, que ha ayudado mucho a los países de las últimas olas de ampliación a desarrollarse, también porque han sabido beneficiarse muy bien, usar muy bien esos fondos, pues se van a tener que orientar hacia esos nuevos miembros paulatinamente. Entonces, y obviamente no es lo mismo tampoco funcionar entre 35 estados o más y funcionar en 27 como estamos actualmente. ¿Qué cambios tuvieron que hacer los miembros que se integraron hace 20 años? Le pregunto, embajador Zietara, por los cambios legales, pero también supongo que hubo también la necesidad de un cambio de mentalidad para ajustarse a vivir dentro de una unión. Desde luego, sí. El proceso nos llevó 10 años y era más que nada adaptar toda la legislación a las normativas de la Unión Europea. Obviamente, bajar notablemente el déficit fiscal, reformar el sistema judicial, reformar el sistema de servicio civil. Se implementó un servicio profesional de administración pública en los años 90. Y en cuanto a la mentalidad, yo creo que es lo más difícil, Pascal, porque los resabios del viejo régimen siguen en las cabezas de mucha gente todavía. Esa actitud de que el Estado debe asegurarlo todo, ¿no? Sí. Como era el sistema del socialismo realista. Todos eran pobres, pero recibían algún pequeño hueso del gobierno comunista. Entonces, obviamente las generaciones nuevas ya no se acuerdan de esto, ya son mucho más emprendedoras. Y los polacos nunca dejamos de buscar la oportunidad de hacer negocios, ¿no? Es decir, inclusive en los tiempos comunistas, la gente tenía derecho a tener sus pequeñas granjas, sus pequeños negocios. Y todo esto, toda esa actitud empresarial estalló en el año 90 y creó pues mucha riqueza para las personas y para el país. ¿Hubo gente que se adaptó mejor que otros? Desde luego, sí. Obviamente hubo un grupo también de los que perdieron con la transición, hay que decirlo claramente. Se redujeron las plantas de muchas fábricas que tenían, o sea, 1000 empleados, de eso quedaban 200, porque pues el socialismo tendía siempre a aumentar el número de funcionarios, de trabajadores en cualquier segmento de la economía. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, pero regresamos para seguir conversando en esta mesa con los embajadores de la Unión Europea y también de Rumanía y de Polonia. Estamos conversando con ellos hoy sobre pues la historia de la Unión Europea y también el proceso de ampliación de este bloque. Regresamos enseguida. Embajador Lazurka, ¿hay en Rumanía nostalgia por el viejo sistema? Sí, yo diría que lamentablemente sí hay, pero uno también tiene que entender las razones de esta nostalgia. Es un fenómeno, yo diría, cultural, social y moral, en el sentido de que es la característica de una generación de gente jubilada
y que tiene, yo diría, antes de todo la nostalgia de su juventud. Y no necesariamente la nostalgia de un régimen político o de un sistema económico o social. Pero también uno tiene que admitir que hay este fenómeno y que este fenómeno tiene también consecuencias políticas no muy importantes. Los rumanos siguen siendo muy involucrados en el desarrollo futuro de su país y la nostalgia no tiene un peso tan importante en nuestra sociedad, pero el fenómeno existe. Bueno, una característica de sus respectivos países es la vecindad con Ucrania. Supongo que pues la amenaza que representa el expansionismo ruso pues se siente más ahí de lo que a lo mejor se siente en Portugal o en España. ¿Cómo se vive esa parte, embajador Zietara? Obviamente el expansionismo, el imperialismo ruso es y será una amenaza para nuestros países, para Polonia, los países bálticos sobre todo. Y los propagandistas rusos realmente no lo ocultan. Recientemente el expresidente Medvedev dijo que hay que hacer un cordón sanitario alrededor de Rusia y Polonia va a estar dentro de ese cordón sanitario, lo que básicamente significaría que tendríamos que salir de la OTAN, que es obviamente algo que nunca va a pasar. Entonces, si bien obviamente estamos con Ucrania, seguimos apoyando a Ucrania de muchas formas, pero también estamos invirtiendo cada vez más en nuestro sistema de defensa, porque vemos la amenaza real, existencial, y si quieres paz, prepárate para lo peor, el peor escenario. ¿Cómo lo vive Rumanía? De muchas maneras, igual como Polonia, nosotros registramos desde el inicio de la guerra un flujo muy grande de migrantes, de refugiados ucranianos. Más de 4.2 millones de ucranianos cruzaron la frontera muy larga, de hecho, entre Rumania y Ucrania. Unos se quedaron en Rumania y por eso tuvimos que cambiar el marco legal para crear derechos específicos para estos refugiados de guerra. Lo importante es de seguir apoyando a Ucrania, de seguir promoviendo la visión de una paz justa y duradera a este conflicto, y también seguir con este crecimiento económico que nuestros países registran, porque no se puede apoyar a Ucrania si nuestros países tienen una crisis económica y por ahora nosotros registramos cifras importantes de crecimiento económico, entonces tenemos esta capacidad de continuar apoyando a Ucrania. Embajador Gauthier Mignot, ¿qué tanto o hacia dónde puede avanzar la relación entre la Unión Europea y México? ¿Qué espacios hay todavía para mayor colaboración? Bueno, hay muchísimos en realidad. Sectores como las energías renovables o el agua, que vemos el reto que representa para el país en muchas regiones, la escasez que se está presentando, por ejemplo, de agua. Es un campo donde la Unión Europea y sus empresas tienen mucha experiencia que podría beneficiar más a México, que es un país, por ejemplo, con un inmenso potencial en energías renovables, pero también otros temas de cooperación como la seguridad, como la ciencia y la investigación, donde podemos hacer también mucho más. El tema del sargazo, por ejemplo, es un tema en el cual queremos ayudar a México, a todos los países de la cuenca caribeña afectados por este fenómeno. En fin, hay muchos temas y creo que podemos también llevar la inversión europea, que ya es muy importante, más de un cuarto del total de inversión extranjera directa en los últimos años en México, la podemos llevar a un nivel aún superior, efectivamente, si logramos tener un clima de inversión aún más favorable para las empresas, y obviamente ahí la finalización del Acuerdo Global Modernizado, que llevamos varios años negociando con México para actualizar nuestro Acuerdo Global en 1997, sería un paso fundamental en todos los ámbitos. Bueno, y para concluir, gracias, embajador, para concluir, aunque la
la UEFA es más grande que la Unión Europea. No quiero dejar de preguntarles por la cercanía de la Eurocopa. El fútbol que tanto une a los europeos. Nosotros tenemos un grupo dificilísimo. Estamos con Francia, Países Bajos y Austria, me parece. Entonces, ahí no hay forma de, me temo, a clasificar. Polonia está en un momento, el equipo polaco está en un momento bastante débil, ¿no? No es el equipo del 74, no es el equipo del 82. Así que nos vamos a enfrentar a dos equipos, dos de los mejores del mundo, Francia y Países Bajos. ¿Y Rumanía? Yo, lamentablemente, sé muy poco sobre el fútbol, entonces no me atrevería... Entonces le cambio la pregunta. No me atrevería a contestar. ¿Qué tan importante es para qué tanto se siente un rumano un europeo? Pues el punto de partida es la lengua. Nosotros compartimos una lengua romance con muchos de los países de la Unión Europea y con unos de los países fundadores de la Unión Europea. Y históricamente la Unión Europea, o Europa, digamos, como continente, como realidad cultural e histórica, tiene dos raíces importantes, Atenas y Roma. Y Rumania y los rumanos traen sus nombres de Roma. Entonces, la realidad europea de nuestra identidad no representa ninguna duda para ningún rumano. Me queda menos de un minuto, pero el euroescepticismo, ¿qué tan relevante es en Rumanía? Yo diría que no es para nada relevante. ¿Y en Polonia? Tampoco. El 85% de los polacos creemos que Polonia debe seguir perteneciendo a la Unión Europea. Eso es muy minoritario. Pues les agradezco mucho su presencia. Ha sido muy interesante la mesa el día de hoy, poder hablar de la experiencia de la integración europea, la relación con México, el futuro de la ampliación de este bloque de países. Muchas gracias, embajador Gautier-Miño. Gracias. Gracias, Pascal. Gracias por venir. Gracias al embajador Maciej Zietara por venir. Muchas gracias. Gracias, Pascal. Gracias al embajador Mariusz Lazurka. Al contrario, Gracias. muchas gracias.